Hola, ¿qué tal, chicas? Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien. En esta presentación vamos a ver los temas que hemos venido viendo poco a poco en las clases, ya sea por material didáctico, ya sea por la asignatura o por los diferentes proyectos que hemos realizado. En la asignatura de elaboración de textos y recursos didácticos, maneja principalmente la didáctica. Nosotros ya hemos tenido esta asignatura en la cual ésta maneja un conjunto de principios, teorías y técnicas que se basan en la enseñanza y el cómo aprovechamos todos los recursos disponibles para propiciar y eficientizar la calidad de la enseñanza. ¿Sí? Aquí están las palabras clave que les mencionaba. ¿Sí? Y esto de manera efectiva, explorando diferentes perspectivas, principios o en el proceso educativo. ¿Sale? Principalmente. Ok. Luego tenemos diferentes perspectivas de la didáctica que van desde el enfoque, la contextualización, que es el contexto, el método que vamos a utilizar o la metodología y la transparencia. El enfoque principalmente se basa en buscar eh, qué bases conceptuales y de conocimiento vamos a utilizar para desarrollar un aprendizaje significativo. ¿Sí? Contextualización es adaptar el contenido al contexto cultural y social de los estudiantes. La metodología es el emplear métodos y técnicas individuales que mejoren la calidad de la enseñanza y el desarrollo de los aprendizajes. Y la transparencia es que promueva una calidad y una objetividad al momento de evaluar y en el proceso educativo. ¿Sí? Así de simple en esta estructura. Yo nada más les mencioné palabritas clave dentro del texto, pero eso es en lo que se basa. ¿Por qué principio se rige? Tiene que ser una integración, tiene que estar todo correlacionado, ¿sí? Para adquirir un aprendizaje sólido. Y luego, contextualización, como les mencionaba, es sin análisis del entorno del estudiante y el entorno educativo, esto no puede ser aplicable. Metodología activa. Quiere decir que sea un método relevante, un método positivo, un método aplicable, ¿sí? A través de actividades prácticas, colaborativas y reflexivas. O sea, actividades que me generen una diversidad en resultados y propuestas de estrategias y de acciones. Transparencia, como les decía yo, en la evaluación, en los propósitos, en la retroalimentación, en todos los procesos formativos. Transparencia en todo proceso. Los 6 QS o enfocado a los aspectos del cómo estructurar una planeación, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, ¿sí? El para qué. La didáctica busca eh, desarrollar y promover habilidades, emociones, conocimientos. ¿El para qué? Para que el alumno desarrolle, promueva y aplique esas habilidades, esas emociones, esos conocimientos. El qué y el cómo se relaciona con las actividades y recursos didácticos. El qué es el contenido. El cómo son los instrumentos y los recursos, ¿sí? Accesibles y motivadores para los estudiantes. ¿Con qué? Todo esto es ya en base a los instrumentos y recursos tecnológicos, eh, educativos diversos, de enseñanza-aprendizaje. El cómo serían las técnicas y actividades de recursos. El con qué está relacionado, ¿sí? Para que no haya esa confusión. El cómo es todo el método, la técnica. Y el con qué es el instrumento que vamos a utilizar, pero en sí ya aplicarlo. En el anterior mencioné que el instrumento, porque ahí vamos a ver un preanálisis, el decir, ok, este instrumento me puede generar un qué en el contenido, me puede generar un resultado en base al contenido, o sea, una preaprobación o una preplaneación, ¿sale? Los logros y mejoras, que quiere decir el avance formativo, los resultados obtenidos y el establecer una mejora continua de las cosas que debemos de adecuar, de mejorar, de hacer un ajuste en base a las evaluaciones realizadas, ¿sí?
y en base a la práctica pedagógica también, no solo al estudiante, sino también al maestro. Algo no funcionó, hay que adecuarlo, hay que ajustarlo, hay que cambiarlo. Evaluación, diferentes aspectos dentro de la evaluación, desde eh, aprendizajes y contenidos como base, en la evaluación formativa, que es durante todo el proceso de aprendizaje, y la integración de los aprendizajes, que sería am, en base a los conocimientos previos, contenidos, aprendizajes y habilidades, ahora sí, todos interrelacionarlos en el perfil del estudiante, entre las capacidades personales que él adquiera para construir ese aprendizaje significativo transferible. Se refiere transferible a que pueda pasarse o ser trasladado de una persona a otra, o en un contexto o en una vida cotidiana. Así de simple. Y no olvidemos que en la evaluación formativa se dice que es evaluación diagnóstica al inicio, evaluación formativa en el desarrollo y sumativa, que es al final. ¿Sale? Y luego nosotros tenemos qué objetivos persigue la didáctica basado en los recursos y materiales didácticos. Facilitar el aprendizaje significativo. Fomentar el desarrollo de habilidades, emociones, estructuras cognitivas y su relación con la sociedad. Promover la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje y desenvolvimiento del alumno. Adaptarse a las características individuales de los estudiantes, a los estilos de aprendizaje y a las capacidades de cada uno. ¿Sí? Y luego, integrar nuevas tecnologías, recursos, adaptarlos y que estos sean eficientes. Características de estos. Tienen que ser relevantes, actuales, accesibles, variados y diversos, accesibles y disponibles, interactivos, llamativos y con gran capacidad de formación, actualizados y adaptativos y flexibles, también entraría en eso. Y en cómo elaborar un texto material o recurso didáctico, su elaboración es el diseñar algo claro, algo atractivo, llamativo, algo alusivo al contenido que vamos a dar pie, darle seguimiento a este recurso si es efectivo, si obtenemos los resultados que queremos, establecer una base de registro, realizar ajustes, aplicar métodos de evaluación secuenciada y diferenciada y establecer una evaluación de esos resultados y de ese impacto que generó en el estudiante y en los grupos de trabajo, ¿sí? Que sea de calidad, eficiente, oportuna, flexible y mediante su diseño, su elaboración, su seguimiento, su registro y su evaluación, ¿sí? Y aquí tenemos también unos aspectos en el rol del docente que éste tiene que seguir para que todo esto funcione. El docente tiene que seguir en el diseño y la planificación de las actividades. Tiene que ser un guía y un orientador en el proceso. Tiene que propiciar la retroalimentación conjunta, lineal y personal del alumno. O sea, la hetero y la autoevaluación. Fomentar un ambiente de respeto, de confianza, positivo, actualizarse constantemente en los recursos, en los métodos de enseñanza, en las técnicas y actualmente, como hemos venido viendo en los diferentes proyectos de innovación de inteligencia artificial, tecnológica, ambiental, etcétera, conforme a las necesidades actuales. Que a fin de cuentas el docente eh, es un guía, es un mediador entre la resolución de problemáticas, es la principal vía de la resolución de problemas. El docente resuelve problemas cotidianos, académicos, profesionales, supuestos, imaginarios, relativos, de todo tipo. Los procesos educativos, pues bueno, ya los conocemos, es de la enseñanza-aprendizaje.
de la transmisión de un conocimiento, de la adquisición de ese conocimiento mediante diferentes recursos y un ambiente en específico, desarrollado mediante las habilidades y experiencias previas del aprendiz y del maestro en este caso. Hay algunos recursos que venimos viendo a través de las clases. Uno de ellos es la pirámide de William Glaser. Es un triángulo en el que mencionaba los diferentes niveles y estructuras hasta llegar a la base, que es la más importante de los diferentes porcentajes que éste designa en el cómo adquiere, porcentualmente hablando, un contenido o una estructura el estudiante y de qué forma lo aprende. Por ejemplo, él relata que el 10% se aprende mediante la lectura, el 20% mediante lo que escuchamos, el 30% mediante lo que se ve, el 50% mediante lo que se ve y se escucha, ¿sí? Interconectado, y de hecho es correcto, aquí está. Y luego 70% de lo que dicen, o sea, de las interacciones, de las comunicaciones, y el 90% de lo que se escucha, de lo que se dice y de lo que se hace, ¿sí? O sea, ¿por qué dije de lo que se escucha y de lo que se dice, de las interacciones, ¿sale? Y el cómo aplicarlo y el cómo hacerlo, ¿sale? Ahí sería el 90%, o sea, es mayor eficiencia. Esto es en base a valores individuales relacionados al 100%, ¿sí? Entonces, esto enfocado al rango de rendimiento o eficiencia del aprendizaje. Ok. Y en conclusión, yo les diría que la didáctica, la didáctica es una disciplina muy dinámica que está en constante cambio, adecuación, actualización y mejoramiento, multifacética porque agarra diferentes directrices, diferentes caminos y secciones, ¿sí? Promueve un aprendizaje significativo, trata de ser duradero y permanente, recolectando diferentes perspectivas y recursos de manera efectiva, de calidad, atendiendo necesidades y las bases individuales de cada estudiante, ¿sí? Y esto es lo que propicia en relación la didáctica con los recursos didácticos que van a ser aplicados. Es el qué y el con qué y cómo, básicamente, ¿sí? Espero que les haya ayudado un poquito, chicas. Esto puede relacionarse directamente para los proyectos que vamos a hacer más adelante. Recuerden que aquí no lo mencioné, pero ahorita lo agrego aquí en el video. Las tres áreas que manejamos principalmente de proyectos fueron artístico, socioemocional, medioambiental, ¿sí? Bueno, los voy a poner así. El artístico, el medioambiental, sustentable y el tecnológico. Son los tres que hemos venido manejando. Y entre esos también puede estar el científico y el de lectura, ¿sí? Son los diferentes tipos de áreas dentro de los recursos didácticos que hemos venido aplicando y diseñando. Así que son algunas áreas que vamos a seguir viendo junto con la hidroponía. Eh, Les agradezco infinitamente su trabajo. Vamos a seguir manejando todo esto y pues les deseo una excelente semana, un excelente viernes y un excelente inicio de fin de semana. Nos vemos en la clase y les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Hasta luego.